todo empezó con un conjunto que no tiene elementos. Y con von Neumann, justamente, el conjunto vacío. Y el conjunto vacío, digamos, no tiene elementos, y por eso pareciera que es un conjunto que no tiene mucho sentido. A John von Neumann se le ocurrió construir los ordinales llamando cero al conjunto vacío, y después, es decir, la idea del conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos. En el artículo que me hizo favor de pasarme, hay una frase que me gustó. Dice, algunas civilizaciones no eran buenas para el álgebra porque no conocían el cero. Entonces, igual, muchas civilizaciones, ya hablando metafóricamente, no avanzan porque no entienden la necesidad del conjunto vacío. Y entonces pensemos en el conjunto vacío y posteriormente en un conjunto que ya tiene elementos, pero como todo lo que tenemos es un conjunto vacío, entonces el único elemento posible del nuevo conjunto es el conjunto vacío. Y a ese le llamamos 1. Y entonces, si nos fijamos, en realidad el 1 tiene un elemento y su único elemento es el 0. Construyendo inductivamente, entonces tendríamos que el número n no es otra cosa sino el segmento inicial que contiene todos los números naturales previos. Como todavía no conocemos los números, les llamamos ordinales. O sea, todos los ordinales finitos previos. Para la teoría de los conjuntos, todas las cosas son conjuntos. Entonces, uno no puede hablar de algo sin referirse a los posibles elementos que pueda tener. Entonces, un número es un conjunto y esta es su expresión cuando es finito. En términos de programación, yo supongo que todas las cosas son finitas y entonces no tiene mucho sentido avanzar a otros ámbitos, aunque sí es bueno saber que esas cosas están ahí. Bueno, aquí en el lenguaje que usamos, que se llama Haskell, sí se pueden representar los conjuntos infinitos. La clave es que no se pueden contar. O sea, se puede decir usted desde 0 hasta infinito. Pero no puede decirle, a ver, dame el último, pues, porque truena la máquina. No hay un último, claro. Ahora, bueno, entonces, siguiendo en esa perspectiva, uno puede considerar a la colección de todos los ordinales finitos, que es la colección de, ya hablando en el lenguaje de la escuela primaria, todos los números naturales. Entonces, este conjunto es el primer conjunto que ya no es finito. Es el primer conjunto infinito y es lo que llamamos el primer ordinal numerable. Ahora, aquí hay posibles confusiones porque uno dice, a ver, supongamos que yo multiplico por 2 cada elemento de los números naturales y entonces tengo a los naturales pares. Pero resulta que este conjunto también es infinito. Entonces, ¿por qué digo que este es el primer ordinal numerable? Pues porque este no es un ordinal. Entonces hay ciertas características que hacen de algo un ordinal. Ejemplo, digamos, aquí tengo que el número 4 pues no es el conjunto de 0 y 2. Es decir, no es en este sentido inductivo. Entonces un conjunto tiene que ser inductivo en el sentido de que cada uno de sus subconjuntos es también un elemento. No todos los elementos son subconjuntos, porque si así fuera, entonces tendríamos subconjuntos que no se contienen a sí mismos. Perdón, que se contienen a sí mismos. Perdón, me equivoqué, que se contienen a sí mismos, que es justamente la paradoja de Russell. Ahora, si nos regresamos un poco... bueno, aquí hay que pensar en algo. Entonces, puedo pensar en que el 0 es un subconjunto del 1, el 1 es un subconjunto del 2 y así sucesivamente. Eso lo expreso en términos algebraicos diciendo que el 0 es menor o igual que el 1, menor o igual que el 2. Y disculpen que conserve el igual, pero es importante para definir los conjuntos parcialmente ordenados. Entonces, a decir, pues no es menor o igual, es menor. Bueno, sí es menor, pero en particular es menor o igual. Entonces, menor o igual, etc. Ahora, dice, bueno, y si quiero ser más abstracto, entonces pienso que el 0 se dirige hacia el 1 y el 1 se dirige hacia el 2 y así sucesivamente.
Entonces ya no me importa si este es un conjunto, si es un número o es una piedra del cerro. Me basta con que este vaya para acá. Es decir, tengo un punto que se dirige hacia otro punto. Así de simple. Entonces me olvido de los conjuntos, me olvido de los números, abstraigo totalmente y me quedo solamente con la relación. Hace un rato decía, todo empezó con un conjunto que no tenía elementos. En realidad empezó antes, porque empieza con el concepto de función. La historia tiene muchas imprecisiones y, por no decir mentiras, una de las grandes mentiras es que Newton es, algunos dicen el inventor, yo digo que en matemáticas nada se inventa, es un desclasificación. Tuvo un destello de hipocresía porque cuando muere Barrow publicó su obra, pero se cuidó de que su propia obra fuera publicada antes. Entonces él queda como el precursor del cálculo, a pesar de que la obra de Barrow pues, era previa a él, ¿no? Pero él la publica posteriormente y dice, es que sin decirlo explícitamente, pues se autonombra el desarrollador del cálculo. Pero lo que sí hizo Newton, y eso sí se debe a él, fue desarrollar el concepto de función. Nada más que para Newton, las funciones tenían solamente un dominio posible, que era el tiempo. Es decir, ejemplo, el desplazamiento era, voy a poner t como un conjunto de valores, es el tiempo, tal vez el plano o el espacio tridimensional. Entonces, cuando una partícula se mueve en un tiempo t, pues tengo aquí x de t, que es la posición del móvil en el tiempo t, x de t1, digamos, x de t2, etcétera, etcétera, etcétera. O bien la velocidad, ¿verdad? Pero la velocidad ya es un campo vectorial, porque ahora a cada momento en el tiempo le asocio una cierta velocidad que es una expresión vectorial. Entonces construyo un campo vectorial con estos valores. Entonces, pues sí vive en R3, pero ya es una forma diferente de R3. Digamos que este R3, voy a hablar de términos topológicos, si no son completamente claros, pues no se preocupen, es simplemente para no decir mentiras. Este campo vectorial, este R3, es el espacio tangente de cada punto en el otro R3, en el espacio R3. No sé si me explico. A ver, lo voy a explicar de una forma... No. Es simplemente esto. Tengo un punto en R2. Este es R2. Y aquí tengo un punto de R2. Digamos que este punto se llama A. Tiene coordenadas A1 y A2. Esas son sus coordenadas. Pero en este punto yo le puedo asociar un plano tangente. Y el plano tangente tiene pues sus propias coordenadas, centradas en el punto que estoy analizando. Y esas coordenadas son la derivada parcial con respecto a la primera variable y la parcial con respecto a la segunda variable. No sé qué tanto estamos familiarizados con el cálculo. Pero estas nuevas coordenadas ya no son las anteriores. No sé, si ustedes recuerdan sus clases de cálculo, había siempre mucha confusión porque a uno le decían, pues es que aquí está el punto y el desplazamiento, pero aquí está también la velocidad. Pues no es cierto, la velocidad no está ahí. La velocidad está en el plano tangente a este plano, en ese punto. Si yo pudiera curvar el plano, entonces este plano tangente se vería así. Ajá. Pero como es plano, pues entonces se ve sobrepuesto. Y como es infinitamente delgado, pues sí, no hace volumen, ¿no? O sea, se queda ahí. Ok, entonces esa era la única noción de función que tenía Newton, pero sí se debe a él la noción de la variabilidad, de la asociación de valores con otros valores a partir de una regla de correspondencia, que es el concepto de función. Entonces ya cuando
la civilización avanza, uno decía, bueno, pues este conjunto puede ser cualquier conjunto y este conjunto puede ser cualquier otro. Y cuando la sociedad sigue avanzando, pues, entonces esta cosa puede no ser un conjunto. Puede ser un beisbolista y puede ser el catcher. Así de simple y de... Yo digo que las cosas más simples son normalmente las más brillantes y por eso no a cualquiera se le ocurren. Uno siempre anda buscando muchas complicaciones. A ver, hay dos cosas que sí quisiera comentar a propósito de la teoría de categorías. Yo tengo un colega polaco, Zbigniew Ziewicz, él trabaja en la UNAM, y empezamos a colaborar en algún momento a propósito de precisamente la historia del cálculo. Es cómo enseñar cálculo sin topología. Suena un tanto raro porque pues yo soy topólogo, entonces ¿cómo un topólogo quiere enseñar cálculo sin topología? Y lo que pasa es que tanto él como yo, él es algebrista, tanto él como yo llegamos a la conclusión de que el gran problema del cálculo es justamente la topología. Es decir, lo que se le atora a la gente, lo que se atraganta a la gente es el concepto de límite. Entonces, ¿qué tal si aprendemos cálculo sin límites? ¿Cómo que cálculo sin límites? Van a decir, pues, ¿cómo si todos los libros de cálculo hablan de límites? Pues esa es justamente la falla. Que todos hablan de límites cuando puede evitarse. El gran pleito político entre Newton y Leibniz dio por resultado que enseñamos cálculo desde hace 350 años tal y como lo enseñaba Newton, o tal como nos dijo Newton que se tenía que enseñar, y olvidamos a Leibniz. Y Leibniz lo que tenía era una perspectiva de carácter algebraico. O sea, ¿qué es una...? Por ejemplo, nosotros aprendemos a calcular la derivada, pero nadie nos dice qué es una derivación. Todos aprendemos a calcular la integral, pero nadie nos dice qué es una integral. Si en realidad lo que estamos calculando es una derivación muy particular, que es la derivación, yo le llamo de Fermat-Newton, la derivación de Fermat-Newton o la derivada ordinaria que conocemos, que coincide con la de Schwarz, por ejemplo, en algunos casos, y la integral de Riemann. ¿Pero hay otras integrales y otras derivadas? Claro, claro, muchísimas. Si nos fijamos, las reglas de derivación las satisface la función cero. Pongamos un conjunto y a todos los valores de ese conjunto le asociamos el cero, la derivada es cero. Esa es una derivada. Es una derivación, satisface la regla de Leibniz, satisface la aditividad, satisface la multiplicación por constantes. Todas las reglas de derivación las satisface. Entonces, lo que pasa es que justamente lo que usted dice, la enseñanza tradicional nos hace crear esquemas mentales que impiden el traslado a otras formas de pensamiento más abiertas, ¿no? No diría yo avanzadas, ¿no? Más abiertas. Pero entonces a lo que iba es que Zbigniew Ziewicz un día me invitó a dar un curso de teoría de categorías precisamente a físicos en un congreso de física en Mérida. Y estábamos ahí en el congreso cuando dice Ziewicz, es que Juan Antonio piensa como yo que hay que enseñar categorías en la prepa. Y dije, oye, espérame, no es cierto, yo no pienso eso. No. No. O sea, no, por favor, no es cierto. Yo no pienso eso, porque si es cierto que disculpen por lo que voy a decir, pero la teoría de categorías es tan bonita, es tan universal, que tiene que aprenderse, sí, estoy de acuerdo, pero es como el sexo. Pues sí, es lo más maravilloso del mundo, pero se requiere madurez. Igual la teoría de las categorías requieren madurez. Si le enseñamos categorías a un niño, lo más probable es que vayamos a distorsionar su visión de las matemáticas en lo posterior. Entonces sí hay que desarrollarle. Y por eso yo le preguntaba a Alejandro cuál era la formación matemática de ustedes, porque una de las cosas importantes en la teoría de las categorías es tener ejemplos. Muchos ejemplos de matemáticas para que eso más o menos funcione. Entonces voy a empezar con un ejemplo que no sé si ustedes conocen la noción de grupo. ¿Qué es un grupo? Bueno, voy a empezar con eso. Un grupo es un par donde μ es una operación binaria sobre G y G es un conjunto. G es un conjunto y en principio le voy a pedir, fíjense qué curioso, ¿no? En las matemáticas uno casi siempre le pide a los conjuntos que sean no vacíos, ¿verdad?
y sin embargo uno empieza con el conjunto vacío. Bueno, lo que pasa es que es como las casas, ¿no? Pues el cimiento no se ve, uno siempre quiere una sala pues alfombrada o con un piso bonito y eso, pero el cimiento es indispensable. Entonces, el conjunto vacío siempre va a estar ahí porque nos permite pensar en los otros conjuntos, pero para que tenga sentido muchas cosas, podría pedirle a mi conjunto que sea no vacío. Entonces, primero, le pido al conjunto que sea no vacío. Luego, sobre él, defino una operación binaria. ¿Qué quiere decir que la operación es binaria? Si estamos pensando que eso quiere decir que toma dos elementos y me devuelve uno, pues no, en realidad lo que quiere decir es que toma dos elementos y me regresa uno de los mismos. Del mismo tipo. Del mismo tipo. Es decir, pongo un ejemplo. Dos seres humanos se reproducen y producen otro ser humano. Pero si pensamos en el agua y el chocolate, bueno, leche y chocolate, pues en realidad me dan una bebida que ya ni es ni chocolate ni es leche. Es decir, ya son o sea, no es solamente tomar dos, sino tomar dos que además me conservan la naturaleza de los objetos. Esta es una operación binaria. Y entonces esa operación binaria satisface tres axiomas, como decimos en matemáticas, o bien tiene tres propiedades, como se podría decir en alguna otra forma de expresión. Primero, es asociativa. Y eso es muy importante. Esto nos lo grabamos porque la asociatividad es una de esas cosas, es como el agua. O sea, tiene que estar en todo. La asociatividad es una de esas propiedades que si falta, pues ya las cosas casi pierden todo sentido. Por ejemplo, nosotros hablamos de números y hablamos de números naturales, números reales, números complejos, de cuaternios, de octonios. Pero ¿quién de ustedes ha oído hablar de los sedenios? Son números. Muy raros. Unos cuantos matemáticos en el mundo hablan de los sedenios. ¿Por qué? Pues que no son asociativos. Ya no tiene sentido. Dos. De hecho, un matemático mexicano, Guillermo Moreno, encontró que los sedenios eran una clase muy particular, muy anómala, digamos, de números porque tenían muchos divisores de cero. Pues, una cosa muy fea, pues. Bueno, esa cosa es asociativa. Tiene neutro. Tiene un elemento neutro. Y tres, tiene inversos. Fíjense que si yo elimino esta propiedad, y me quedo con los inversos, pareciera que carece de sentido, ¿verdad? ¿Cómo va a haber un inverso sin un neutro? Pareciera que hay una... El neutro es el 1, ¿verdad? O el 0. Es un neutro. No, el que dado la operación regresa el mismo elemento. Otra vez, si hacemos el esfuerzo de abstracción, entonces no es ni 0, ni 1, ni vacío, es neutro. Así en términos generales. Entonces sí, un ejemplo es el 0, claro. Aditivo. Un ejemplo es el 1, claro, multiplicativo. Un ejemplo es el vacío en el álgebra booleana. Sí, pero por ejemplo, pensemos en una gráfica. Tengo una gráfica que va de un elemento a otro. Digamos, este se llama A y este se llama B. Entonces, ¿este es inverso de este? Pues me regresa al lugar de origen, ¿no? Pues sí es el inverso. Pero entonces es el inverso donde este es la identidad. ¿Y este es el inverso de este? Pues también, pero me regresa a otra identidad. Entonces no hay un neutro. En realidad hay dos. Y si me fijo, pues va a haber tantos como yo quiera. Entonces puedo eliminar esta parte. Y si la elimino, eso es un grupoide. Un grupoide. Si satisface los tres axiomas, es un grupo. Pero si le quito este, y ya vi que sí tiene sentido quitárselo, es un grupoide. Y ahorita vamos a ver ya esto en el asunto de las categorías. ¿Qué ejemplos de grupos tenemos? Digamos, los números enteros con la adición son un grupo.
¿no? Satisface esas tres propiedades, donde el neutro es el 0. Los números racionales, sin el 0, le pongo el asterisco para quitarle el 0. Con la multiplicación también son un grupo. Pero si le dejo el 0, no, porque el 0 no tiene inverso multiplicativo. ¿Verdad? Ahora, estos son grupos muy grandes, pero yo podría pensar en grupos muy chiquitos. Por ejemplo, la suma módulo 2. Si digamos, tengo el 0, que la suma módulo 2 la podemos interpretar como una suma booleana. Es decir, 0 más 0, 1 más 1, 0 más 1, 1 más 0. Este es un grupo. A ver, es un grupo asociativo, sí. Asociativo. ¿Y cuál es el neutro? Pues el 0. El 0. ¿Y el inverso? Aunque también podría, este mismo grupo lo puedo interpretar multiplicativamente. Es el mismo grupo, pero en notación multiplicativa. Ahí estamos cambiando ¿Perdón? Ahí estamos cambiando de operación. Sí. Es decir, si yo tengo un conjunto y le asocio a una operación, tengo un grupo. El conjunto solito no es un grupo. Por eso hace ratito hablaba de los ordinales y le decía, no, todavía no les llamemos números, son ordinales. ¿Cuándo empiezan a ser números? Cuando tienen estructura algebraica. Tienen una suma, una multiplicación, un neutro aditivo, un neutro multiplicativo, etcétera, etcétera. Tienen las propiedades que nos enseñan en primero de primaria. ¿No? Ahora, regresamos un poco a ese estadio. ¿Qué tal si nuestra maestra de primaria, bueno, a mí me tocó maestra, si nuestro maestro, profesor de primero de primaria, nos hubiera enseñado los mismos objetos con otras operaciones? Tendríamos otros números que a lo mejor merecerían otro nombre, ya no naturales, a lo mejor, no sé, números pachuqueños o qué sé yo, ¿no? Si podemos ya bautizarlos como se nos pegue la gana. Entonces, una de las cosas importantes para aprender categorías es distinguir entre los objetos y las relaciones entre estos objetos. No sé si eso queda más o menos claro. Entonces, bueno, creo que ya podemos empezar a buscar ejemplos. Por ejemplo, el círculo. El círculo complejo es un grupo multiplicativo. Es decir, voy a borrar. Ya puedo encontrar muchísimos ejemplos de grupos. Mencioné la noción de grupo porque va a ser importante en lo que sigue para entender que es una categoría. Tomo el círculo complejo, es decir, los números complejos de norma 1. ¿Estamos familiarizados con los números complejos? Ajá. Digamos, e a la i alfa es el número que tiene norma 1. ¿Qué norma es promedio? No. Norma es la longitud, digamos. Okay. Ajá. Esto es 1. Viven en el círculo unitario. Okay. Esto es 1. Entonces, e a la i alfa, según la ecuación de Euler, es el número complejo coseno de alfa más i veces el seno de alfa. Entonces, alfa es este ángulo. Entonces, si yo multiplico e a la i alfa por e a la i beta, tengo e a la i alfa más beta. Y si alguna vez alguien tuvo problemas con las fórmulas de suma y adición de ángulos para senos y cosenos, y si aprende esto, pues va a ver que en realidad era muy sencillo. Pero, bueno, esto lo que me dice es que este circulito tiene estructura de grupo. Si nos fijamos, esa multiplicación es asociativa, porque la multiplicación compleja es asociativa. Tiene neutro, que es el número 1. El número real 1 es el número complejo 1. Y tiene inversos, ¿no? Porque e a la i alfa multiplicado por e a la 2pi menos alfa por i es 1,
O si uno quiere ser más tradicional. Entonces eso es un grupo. De hecho, hay cosas bien curiosas en matemáticas. Por ejemplo, el hecho de que esta es una esfera de dimensión 1, pero una cosa interesantísima es que la esfera de dimensión 2 no admite estructura de grupo. No tiene estructura de grupo. La esfera de dimensión 2 es una esfera como... La esfera, lo que normalmente llamamos esfera. La esfera de dimensión 1 es el círculo. Pero la esfera de dimensión 3 sí tiene estructura de grupo. De hecho, hay cosas tan curiosas... Que es una esfera en el tiempo, pues. Es una nave espacial. No, es que otra vez, despojemos de etiquetas. Son dimensiones. Si esa dimensión la podemos asociar con el tiempo o con alguna otra cosa... Miren, aquí... Por coincidencia. Sí, es porque son un modelo que se ajustó a eso, pero nada más. Les voy a comentar algo que les cuento mucho a mis alumnos. A veces cuando ahorita tengo un alumno que me da miedo empezar clases porque ha estado todas las vacaciones insistiéndome en que le recomiende un libro, como que tiene muchas ganas de aprender topología, pero simultáneamente tiene mucho miedo. Es decir, cree que es algo muy complicado y muy difícil. Yo creo que lo voy a decepcionar porque en realidad no es tan difícil. Pero el asunto es que luego nos confunde la noción de dimensión. Y la noción de dimensión, traemos el esquema desde muy chiquitos de que la noción de dimensión es un asunto geométrico. ¿Verdad? Es decir, largo, ancho, profundidad. Y se me acabaron las dimensiones. El tiempo. El costo de la vida. La edad de mi abuela. Puedo darle la connotación de dimensión a cualquier cosa que yo quiera. Ejemplo. Tomemos un supermercado. El jabón Palmolive verde de 200 gramos. Es la mercancía número 1. Tomemos la pasta para sopa marca Gamesa de Estrellita. Es la mercancía número 2. Tomemos el televisor Samsung de 23 pulgadas. Es la mercancía número 3. ¿Cuántas mercancías hay en un supermercado? Multipliquemos por 2. Entonces tengo 2 de cada una. Sumemos esta con otro vector de mercancías. Entonces tengo un espacio de 3000 dimensiones. Un espacio vectorial de 3000 dimensiones que tiene todas las propiedades de un espacio vectorial. Entonces, y no tiene nada que ver con lo geométrico. Pongo otro ejemplo. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestras familias tenemos discusiones políticas cada 6 años. O cada 3, dependiendo qué tan inmersos estemos en las elecciones de Trump, pues cada 2. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestras preferencias electorales? Primero, queremos que gane el candidato A. Y si se muere, y si el partido desaparece, y si... bueno, entonces queremos que gane B. Pero, ¿y si a ese también le pasa algo? Bueno, pues que gane C. Híjole, bueno, pues ni modo. Ya, si no hay de otra, pues que gane Z, ¿no? Ya. Pero entonces estamos ordenando estos objetos. Tenemos otra vez un espacio en el que hay objetos y relaciones entre los objetos. A lo mejor uno podría ser más sofisticado y decir, bueno, yo quiero que gane A, pero si gana B, me daría igual que ganaran B1 o B2. Y entonces la cosa cambia el esquema, ¿no? Pero si no gana ni B1 ni B2, bueno, pues que gane C. Y estoy estableciendo relaciones entre cosas que ya no son ni conjuntos, ni números, ni nada, no son tampoco dimensiones, en el sentido geométrico del asunto, ¿verdad? Es decir, a veces la gente suele pensar, y con razón, después de todos estos esquemas mentales que nos son como conchas de ostra, ¿verdad? Nos mantienen presos.
Si esos que matemáticos están locos, ¿cómo pierden el tiempo en semejantes burradas? Espacios de 300 dimensiones, pues ¿dónde hay? Pues en el súper. En el océano, ¿cuántas especies de tiburones, ballenas? En el cáncer, pues ¿cuánto tipo de células cancerosas hay? Perdón. En eso, cuando se empieza a ver las relaciones entre objetos, ¿todavía tiene significado un objeto? ¿O sin la relación ya no? A ver, hubo un filósofo que dijo, un hombre es sus afectos. Una persona es sus afectos. Si pudiéramos pensar en una verdadera isla, un planeta desierto, ya no una isla, un planeta desierto, no tengo ningún otro ser humano alrededor. Ninguno. En realidad, ¿quién soy? Nada, nada, no tengo relación con nada. Yo soy yo porque me gusta esta playera, me identifico con la UAS. Yo soy yo porque el próximo miércoles cumplo 43 años de casado. Yo soy yo porque tengo 2 hijas bellísimas que me hacen la vida maravillosa. Es en relación con respecto a otra cosa. Yo soy mis relaciones. Y los objetos son eso, sus relaciones. Esa es la esencia de la teoría de las categorías. Nada es nada por sí mismo. Siguiendo así empezamos con las categorías. No, pues está aquí. Con toda la situación, no más le quería comentar. Sí. Existe una cosa que se llama redes neuronales. Y redes neuronales, así como lo describió, pues tenemos un montón de dimensiones, nosotros llamamos features, que lo podemos pensar Propiedades. Propiedades, que lo podemos pensar como en una hoja de Excel, las columnas, las columnas que definen cada renglón. Y sí, pues hay 300, y luego se descubren cuáles son las propiedades que más tienen correlación con el resultado, ¿verdad? Ese era uno entonces, sí, es exacto, es muy fácil pensar, como dije, no pensar en dimensión de 3 dimensiones, sino en propiedades, es decir, propiedades, sí. Los matemáticos les llamamos dimensión. Ese es uno. Y el otro, como dice, ahorita que está diciendo que sí, que las relaciones, lo que definen las cosas, hagan cuenta que existe otro paradigma de programación que se llama programación orientada a objetos. Pero el problema de la programación orientada a objetos es que sí, se define la cosa y sus relaciones son solo con respecto a la cosa, con respecto a cada relación. Pero existen otros paradigmas de programación donde primero se definen las relaciones sin decirle qué, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no sé, como es el caso, el verbo tomar, ¿no? Tomar, entonces, tengo el verbo tomar, lo defino, pero puede ser Alejandro toma la pluma, esa es la relación de tomar. O el robot toma el pizarrón. Entonces podemos meter muchas cosas en el sujeto y el predicado de esa relación. Pero la programación tradicional no es así. En la programación tradicional tengo que definir qué es Alejandro. Bueno, humano, tengo que definir el humano y luego decirle que ese puede tomar, pero siempre es el humano toma tal cosa. Y si no, entonces cuando tengo un robot, tengo que decir, el robot toma, y tengo que definir muchas veces lo mismo. Pero en otros paradigmas se define primero la relación, tomar, y ya lo que sea el sujeto y predicado de esa relación es independiente, y esos son más breves. Pues esa es la idea. Esa es la idea. Es decir, si cuando... No, se me vino la pregunta como que decías, entonces las relaciones podrían llegar a ser objetos también, ¿o no? Sí, son objetos. Es más, son los verdaderos objetos. Esa es la idea. Fíjense, cuando cuando doy conferencias a chicos jóvenes, digo, jóvenes quiere decir adolescentes, pues, les digo, uno tiene miedo de aprender matemáticas por 2 razones. Bueno, es más, antes de adelantarlo, ¿me podrían decir por qué? ¿Por qué la gente tiene miedo de aprender matemáticas?
Yo lo ubico en dos. Pues eso es como condicionamiento, ¿no? Todo el mundo dice que debes tener miedo, entonces pues hay que tenerlo. Pero ya ese es genérico en particular. No sé. Yo creo que siempre nos han dicho que es complicado, que no cualquiera lo entiende. Bueno, siempre he tenido esa idea de que las matemáticas son complicadas, pero yo creo que todo lo que no conoces, pues te causa un poco, no sé. Yo digo que la gente dice que es difícil aprender matemáticas, una, porque es muy complicado, y dos, porque es muy abstracto. Y yo digo que una es mentira, y la otra, pues en lugar de ser una desventaja, es una enorme ventaja. ¿Verdad? Pues imagínense un traje que nos quede a todos. Tómate, lo presto. Es que no es de mi talla. No le hace, te va a quedar. Y a ti estás más chiquito. No le hace, también te va a quedar. Entonces más grandotote. Está bien, te va a quedar. Es abstracto. Pero a mí me parece que todo empieza como el asunto de este niño de Torreón. Todo empieza en la familia. Si un niño va con su mamá y le dice, mami, ¿me ayudas con la tarea de matemáticas? Ay, hijo, espera que llegue tu papá. Llega el papá, papi, ¿me enseña? ¿Me ayudas con mi tarea de matemáticas? Ay, hijo, mira, tu tío Julián estudió ingeniería, vamos a decirle a él, ¿no? Y entonces se derrumban dos ídolos. Los papás, que eran los que sabían todo, los que podían hacer todo, no pueden hacer matemáticas. Eso tiene que ser muy complicado. Mi ídolo, mi héroe, no pudo. Mi ídola, mi heroína, no pudo. Tiene que ser muy difícil. Y entonces ya voy con esa idea de que es algo que ni mi papi ni mi mami pudo hacer. Debe ser muy difícil. Pero en defensa les digo a los chicos, ¿qué hay más difícil que ser papá? Digo, no sé, algunos de ustedes yo creo que no conocen la experiencia, pero no hay nada más complicado que ser papá o mamá. No hay nada más difícil. Se los garantizo. No, pero además nos urge. Apenas cumplimos 12 años y ya andamos persiguiendo a las niñas, ¿no? O las niñas a los niños. Y además, fanfarrón, yo soy tu padre. A ver, no tienes ni idea de lo que eso significa, dame de comer. Edúcame, págame la universidad, etcétera, etcétera. O sea, no, eso es complicadísimo, ¿no? Pero yo soy tu papá. Pero por otro lado, el hecho de que sea abstracto, pues representa una enormísima ventaja. Y yo les digo a los chicos, a ver, todo mundo, o casi todo mundo, ve una jugada de fútbol y dice, esa chilena, yo quiero hacer eso. Y se va a la cancha de fútbol y agarra su balón y lo intenta y se rompe la maceta porque no se dio cuenta que aquel fulano no se desvela, no fuma, no toma, se levanta temprano y entrena 8 horas al día. No es fácil. A ver, una María Espinosa echarse sus cates ahí con las coreanas. Yo también quiero. Y sale a la calle. Pues no es cosa de gritar, es cosa de entrenar muchos años y prepararse. Todas esas cosas son tremendamente más difíciles. Yo les pongo una tablita de comparación. ¿Cuánto tiempo me lleva aprender cálculo? 1 año, 2 años. ¿Cuánto tiempo me lleva prepararme para ser jugador de primera división? 10, 12 años. Y tiene que empezar a cierta edad y si se le pasa ya no. Pero ser estrella de fútbol todo el mundo quiere. Qué curioso, ¿no? Y va a tomarle 12 años y le tiene miedo a aprender cálculo que a la vuelta de 2 años ya está. Entonces, como que nuestro esquema mental está un poquito distorsionado, ¿no? O sea, nosotros, no nos tiene la abstracción, es la manera en que los programadores tenemos un
un fighting chance ante la vida. Da cuenta, todo lo que Ajá. hacemos es abstracción. Exacto. Por ejemplo, simplemente escribir un archivo en un disco duro. Ahorita es nada más pues file, nombre del archivo, el contenido que quieres mandar y el disco. Eso es. Pero antes de eso en los lenguajes modernos, pero antes de eso te tenía que hacer, por ejemplo, iba a un ensamblador y el ensamblador tenía que decirle bit por bit qué querías que pusiera en el disco duro, ¿verdad? Y luego antes de eso se tenía que decirle a la aguja del disco duro, muévete a tal posición para que pongas este bit aquí, ¿verdad? Entonces todo lo que hacemos es usar abstracciones que otros han hecho, y los grandes crean sus propias abstracciones que pues, simplifican cosas ¿verdad? Que simplifican cosas. Pero luego ahí existe un gran problema, bueno, en el software, que se llaman leaky abstractions, que es cuando la abstracción se rompe, por ejemplo, cuando el file, el nombre del archivo, truena y le muestra a uno no un error en el mismo nivel, sino le muestra precisamente, error en el sector 512, pues, ¿qué es un sector, verdad? Si yo nomás estoy diciendo escribir un archivo. Y eso se llama leaky abstraction, cuando lo que yo estoy escribiendo, lo que me está abstrayendo sale a la superficie, ¿verdad? En lugar de que, bueno, el error en el sector 512 debería decir, está el disco duro lleno, por decir algo, ¿no? Ese es en el mismo nivel de lo que yo estoy haciendo, no hasta abajo. Entonces, pues sí, la abstracción es nuestro pan de cada día y lo que nos gusta, pues, y producir abstracciones que no sean ricas en lo que hacemos. Y es el mejor instrumento, la mejor herramienta. Les voy a proponer un receso, pero antes de eso, les voy a comentar algo. Yo he dicho en más de una ocasión, y hay gente que lo toma muy a mal, que el gran aporte de la teoría de las categorías son los diagramas conmutativos. ¿Qué es un diagrama conmutativo? Si yo tengo un objeto, le llamo A, otro objeto le llamo B, y una transformación que va de A a B, y digamos una otra transformación que va de B a C, entonces a esta, digamos, la puedo llamar alfa, a esta la llamo beta, y entonces el hecho de que haya una tercera flecha y que esa flecha dependa de estas dos, hace que este diagrama sea conmutativo. Es decir, esta es la composición de alfa con beta. Aplico primero alfa y luego beta, por eso va a la derecha. Aplico primero alfa y luego beta. Entonces, si tiene, o sea, fuera un conjunto y tomo un elemento ahí, entonces alfa de A es un elemento de B. Entonces a ese le puedo aplicar beta y obtengo un elemento de C. A esto le llamo beta compuesto con alfa aplicado a A. Esto es un diagrama conmutativo. En este caso, A y B y C son conjuntos, pero supongamos que son cualquier otra cosa. Entonces me quedo nada más con las flechas y lo primero que me pregunto es ¿qué relación tiene esta flecha con estas dos? ¿La necesito realmente? Tal vez no, porque si no la necesito, pues la quito. Total, ya sé que beta se compone con alfa. No me importa que tenga que hacer este trayecto, pues hago este otro. No importa. Bueno, antes del receso nada más les comento esto. Cuando yo enseño topología, empiezo mi curso diciendo que la topología es la matemática del amor. Eso obviamente es falso, totalmente. Bueno, no totalmente, pero pero es un recurso didáctico porque empiezo diciéndoles a los chicos que la topología estudia la proximidad sin que la proximidad signifique distancia. Hay varios ejemplos posibles. Mi esposa ahorita está a unos 30 kilómetros de aquí, pero es la persona más cercana a mí, más próxima. Y podría ser que tuviera una novia en China y sería la persona más cercana a mí, aunque estuviera en China. Pero, por ejemplo, si yo tengo dos amigos y uno de ellos comparte la afición del ajedrez conmigo y el otro comparte la afición del taekwondo conmigo, y tengo otro amigo que comparte las dos aficiones, entonces este va a ser más cercano que los otros dos. ¿Qué tanto más cercano? No es definible, ¿no? Simplemente es más cercano.
mi mejor amigo es el amigo que más quiero, pero ¿qué tanto lo quiero más que al otro amigo? Pues más, pero no hay unidades para decirlo. Efectivamente, no es un asunto numérico, ¿no? Ok, bueno, entonces, le decía que desde mi punto de vista, la aportación más importante de la teoría de las categorías no es la teoría en sí misma, sino el lenguaje que aporta. Claro. Es el que también nos interesa, precisamente porque el lenguaje que aporta es lo que se usó acá en los lenguajes de programación, ¿verdad? Y se busca esas relaciones, ¿verdad? Entonces, y hasta el modo de pensar también, que hay como simetría y esto ya de las relaciones por medio, eso es muy importante para nosotros. Bueno, un texto clásico de teoría de las categorías dice: una categoría es un par de dos colecciones, no conjuntos, colecciones. Una colección de objetos y una colección de morfismos. Los objetos son cualquier cosa que uno quiera y los morfismos pues son flechas que conectan esos objetos. Este objeto se llama, digamos, a este morfismo lo voy a llamar alfa. Este objeto es el dominio de alfa y este otro objeto es el codominio de alfa. Esta terminología se toma prestada de las funciones, porque en una función pues yo tengo un conjunto que es dominio y un conjunto que es codominio, que es donde viven los valores de la función. Aquí alfa no es una función, es una flecha. Aquí los objetos no son conjuntos, o no necesariamente, pueden serlo, pero también puede ser cualquier otra cosa. De hecho, si uno piensa en una gráfica orientada, por ejemplo, carreteras, pues quiero viajar por carretera de Zacatecas a Oaxaca. Ah, pues bien, entonces puedes irte por Aguascalientes, pero también puedes irte por San Luis. Y si te vas por Aguascalientes, entonces vas a León, y si te vas por San Luis, vas a Querétaro, y finalmente terminas en Querétaro llegando por León. Entonces tengo lo que llamamos una gráfica dirigida o gráfica orientada, o digráfica. Eso es diferente de una gráfica simple, es decir, una gráfica en la que tengo vértices y tengo aristas. Es decir, simplemente una conectada con la otra. Pensemos, esto se parece más al esquema de las autopistas y al de las carreteras ordinarias, ¿no? de esas de carril de ida y vuelta, vaya, ¿no? Entonces, en las autopistas, de repente, podría tener una ciudad a la que llamo, ya me cansé de A y B, vamos a llamar X, una ciudad que se llama X, una ciudad que se llama Y. Por cierto, la historia de la X es bien curiosa, ahorita se las cuento al rato. Y una autopista, de tal manera que los carriles de ida y los de regreso no siguen la misma ruta. Este es el camino de X a Y y este es el camino de Y a X. La distancia de X a Y y la de Y a X pues no es la misma. ¿Ah? Eso en topología, por ejemplo, lo expresamos a través de la siguiente idea. Tengo, este es un esquema de la topología de Sierpinski. Aquí tengo X y aquí tengo Y. Y la vecindad de Y es todo este óvalo. La vecindad de X es este ovalito pequeño. Entonces digamos que X es más introvertido, es más menos pródigo, digamos, que Y. Y digo que esta es la topología del amor mal correspondido porque si Y quiere ir al cine, de inmediato se pregunta qué película le gustaría ver a X. O si quiere ir a comer, pues qué platillo le gustaría a X. Pero a X le importa un rábano. Yo voy al cine, voy a ver... Lleva a ir a donde yo vaya. Voy a ver Superman, y si a Y quiere, pues que venga. Y si no, pues allá. Ahora, eso significa
que X está en todas las vecindades de Y. Cualquier vecindad de Y contiene a X. Pero también lo puedo representar como de que X es menor o igual que Y, o que de X se dirige a Y. Entonces tengo varias expresiones diferentes para la misma situación. ¿Cuál me conviene? Pues la que me permite interpretar la situación de mejor manera, donde más claras vea las cosas. Entonces, en una perspectiva, una categoría está hecha de objetos y morfismos, pero algunos de esos morfismos son identidades. Es decir, para cada objeto, una categoría, voy a borrar aquí un pedacito para poner las propiedades de una categoría. Una categoría tiene morfismos de tal manera que los morfismos se componen. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un morfismo tal que el dominio de beta es igual con el codominio de alfa, entonces puedo componer a alfa con beta. Es decir, si beta empieza donde termina alfa, entonces puedo conectar las dos flechas y hacer una flecha más grande que con esas dos. ¿Cómo se llama esa regla? Composición. Es la composición. Es decir, no todos los morfismos se pueden componer. Pues es de forma muy natural, ¿no? Por ejemplo, pues esta flecha no se puede componer con esta, pero sí con esta y esta con esta otra. Si tengo que el origen de uno es el extremo de la otra, entonces siempre las puedo componer. Entonces pero además... La dirección de la flecha importa. Ah, por supuesto, claro. Bueno, no siempre, ¿eh? No siempre. Bueno, ahora, pero tengo además que esta composición es asociativa. Es decir, que me da lo mismo componer primero alfa con gamma y luego ambas con beta, que primero alfa con beta y luego todo con gamma. Eso significa la asociatividad. Eso ha hecho pensar a algunos matemáticos que la relatividad tiene algún defectito, la teoría de la relatividad, porque la suma de velocidades de Einstein no es asociativa. Entonces hay quien dice, ahí a lo mejor hay algún problema. Pero hasta ahorita la realidad ha dicho que Einstein tenía razón, ¿eh? Con todo y que su suma de velocidades no sea asociativa. Entonces, a ver, tenemos ok. Composición. O sea, los morfismos deben tener composición. Ajá. Deben de tener la composición es asociativa. Además, para cada objeto hay un morfismo identidad. Es decir, si yo tengo un objeto aquí, ahí ya no. Hay muchos. ¿Estos también funcionan? Sí, Perdón. Ok. Si yo tengo un objeto y tengo un morfismo, entonces me da lo mismo aplicar la identidad en el dominio y luego el morfismo. O bien el morfismo y luego la identidad en el codominio. Entonces, para cada objeto tengo un morfismo identidad. Tengo tantos morfismos identidad como objetos. Entonces, en cierto sentido, para un objeto A, tengo un morfismo identidad 1 subíndice A. Este es un objeto y este es un morfismo. Pero están en relación 1 a 1. Hay una biyección de objetos a morfismos identidad y al revés. Entonces puedo considerar una función que me lleve objetos en morfismo. Bueno, no es una función porque estos no son conjuntos. Una aplicación que me lleve cada objeto en su morfismo identidad. Si soy más abstracto, digo, bueno, entonces puedo ver a los objetos como si fueran su morfismo identidad. Entonces no necesito a los objetos. En realidad puedo vivir con los morfismos. Entonces puedo definir una categoría como una colección de morfismos. Y ahí es donde les decía, es que en realidad cada objeto son las relaciones que tiene. Incluso
incluyendo o empezando por la relación consigo mismo. Yo soy la relación que tengo conmigo. Entonces, en realidad yo ya no importo, lo que importa es esa relación, esa identidad. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que tradicionalmente entendemos por categoría. Pero si nos fijamos, en realidad los objetos vienen siendo una parte secundaria de la categoría. La categoría está aquí. El libro de William Labert se llama Matemáticas Conceptuales y no es casualidad el título. Se llama se llama Matemáticas Conceptuales precisamente porque las categorías en matemáticas tienen analogías con las categorías en filosofía. Son conceptos de conceptos. Entonces, digamos, en matemáticas las categorías son estructuras de estructuras. Ahorita vemos eso, pero vamos a empezar más o menos como, a ver, este no se está viendo en la pantalla. Este libro lo empecé a leer apenas hace 2 horas, yo creo, pero me llamó mucho la atención su forma de exponer. En realidad es lo que voy a exponer ahorita, la forma en la que este señor empieza a hablar de categorías, que es una forma muy contemporánea de verla, porque originalmente, a lo mejor aquí vale la pena que haga algunas anotaciones históricas. Originalmente, la teoría de las categorías se desarrolla por Birkhoff y MacLane. ¿Birkhoff y MacLane? Sí, creo que sí. Sanders y MacLane. Y bueno, el asunto es que... No, estoy equivocado. Saunders-MacLane es el nombre completo, perdón. MacLane, es que me estoy olvidando de alguien. Hay alguien que contribuyó con la teoría de las categorías, un polaco. Un polaco, no. Un polaco y un norteamericano. Pero el nombre no parece polaco, en realidad. Eilenberg. Samuel Eilenberg. No parece polaco, ¿verdad? No suena polaco. Bueno, la motivación fundamental de Eilenberg y MacLane para desarrollar la teoría de las categorías fue la topología algebraica. La topología algebraica es básicamente una forma de extrapolación de una disciplina a otra. Por ejemplo, yo tengo un espacio topológico, le voy a llamar X, y tengo otro espacio topológico, le llamo Y, y tengo una función continua. En topología las funciones son continuas. Digamos, en términos de categorías, la categoría de los espacios topológicos tiene como objetos espacios topológicos y como morfismos funciones continuas o aplicaciones continuas. Pero tengo un grupo al que llamo, digamos, por decir algo, el grupo fundamental de X. No voy a decir qué es eso, no tiene realmente mucha importancia para esto. Sí es muy importante, pero no para esto. Y el grupo fundamental de este espacio X, el grupo fundamental de este espacio y una aplicación de este grupo en este grupo que es inducida por esta función. Digamos, esa es la terminología técnica. Es F induce pi1 de F. Generalmente la notación para pi1 de F es F estrella. Yo lo hago así para enfatizar la notación categórica. Entonces, cada objeto lo puedo asociar con su grupo fundamental, que es otro objeto en otra categoría. Y cada morfismo se transforma en otro morfismo en la categoría codominio. Entonces, mi categoría dominio es la categoría de los espacios topológicos, mi categoría codominio es la categoría de los grupos. Y la transformación que me lleva una cosa en otra se llama funtor. Ese funtor es el funtor grupo fundamental. Entonces, la característica que hace de esto un funtor es que me lleva objetos en objetos, que me lleva
morfismos en morfismos y que además la relación entre objetos y morfismos se mantiene. Esto es un funtor covariante. Hay funtores contravariantes, ya hablaremos luego de eso. Pero no sé si se alcanza a ver esto. Es decir, reflejo una realidad de una categoría en otra categoría. Aquí lo que me importa es que la función es continua. Acá lo que me importa es que mantenga la estructura algebraica. ¿Y siempre hay una correspondencia entre las categorías? No siempre, eso lo tengo que encontrar. O sea, el grupo fundamental es una relación entre estas dos categorías, pero también los grupos superiores de homotopía también, o los grupos de homología también. Entonces, una de las ambiciones de los objetivos de los primeros topólogos algebraicos, en particular Henri Poincaré, era encontrar un invariante algebraico que fuera completo en el sentido de que me reflejara la realidad de acá. Es decir, en otras palabras, una vez que tenemos espacios topológicos, lo que quiero es clasificarlos. Lo que quiere cualquier científico cuando empieza a estudiar objetos es clasificarlos. Es decir, es la primera ambición. Yo quiero clasificar mis objetos. ¿Cuándo sé que este animal es perro? Pues cuando es peludo. Ah, no es cierto, porque hay leones peludos. Cuando ladra. Ah, no, pues es que las hienas ladran. Cuando... La conclusión. Ah, no sé. Eso no sé. No, o sea, no, pero así viendo, pues sí, es que tiene colmillos, pues también los hienas tienen colmillos. Ajá. Cola, tiene colmillos. Entonces, por ejemplo, no sé, una de las cosas que les llamo mucho a mis nietos es que los chiles son fruta. Es que son frutos. Sí, pero no es dulce. Pues sí, pero es una fruta. Es el producto después de la flor. En una planta, es una fruta. Es decir, ¿qué es lo que es esencial en un objeto y qué es lo que no es esencial? Eso es lo que trata de reflejar la teoría de las categorías. Por ejemplo, si yo tengo un grupo aquí, ya estaba acá en los espacios topológicos, ahora me transporto a los grupos. Si tengo un grupo G con una operación a la que llamo asterisco y tengo un grupo H con una operación a la que llamo bolita, ¿no? Entonces tengo un morfismo de grupos, que tradicionalmente se llama homomorfismo, un morfismo de grupos al que voy a llamar, digamos, phi. Entonces, phi va de G en H. Generalmente lo escribo así nada más. Phi de G en H, para no escribir todo esto. Pero todo esto ya está en mi cabeza. Un programador sí tendría que especificarlo todo, porque la máquina no razona. Pero yo, aquí, cuando hablo con mis alumnos, digo, piensen en un morfismo del grupo G en el grupo H. ¿Cómo que el grupo G? ¿Cuál es la operación? Ah, es que ya te lo había dicho antes. ¿Cómo que el grupo H? ¿Cuál es la operación? Es que ya te lo platiqué antes. Yo ya sé cuál es. Pero creo que esto representa una dificultad particular para un programador, porque si bien es cierto que las máquinas tienen memoria, pues no tienen abstracción por sí solas. Exacto, no son autónomas. Entonces, digamos, entonces, phi de X estrella Y, es decir, perdón, sí, a ver. Así, ok. Phi de X estrella Y es phi de X bolita phi de Y. Es decir, la operación de la izquierda se ve reflejada en la derecha. Eso es lo que es un morfismo. Un homomorfismo de grupos o un morfismo en una cierta categoría. Entonces, lo que hacen las categorías es clasificar estructuras. La estructura de espacios topológicos, la estructura de grupo, de espacio vectorial, de no sé, montones de cosas. Iba a hablar de categorías abelianas, pero no, todavía no es el momento. Bueno, entonces esta es la historia, digamos, de la teoría de las categorías. Nacen para eso, como motivación para tener un lenguaje que me permita describir este paso de una estructura a otra estructura, conservando la relación entre los objetos. Eso es básicamente lo que es un funtor. Es una aplicación entre categorías que manda objetos en objetos, morfismos en morfismos y además refleja las relaciones de una categoría en la otra. Ahora, avanzando en la abstracción,
el propio libro de MacLean, de Saunders Mac Lane, que se llama Categories for the Working Mathematician. Es el primero y posiblemente el único libro de teoría de categorías que es realmente creativo. Ha habido muchos después de ese, pero este libro se desarrolló más o menos a partir de mediados de los 50, pero se publica en 1971. Es decir, pasa todo este tiempo, porque no fue un artículo, es en realidad toda una teoría, en un libro de 360 páginas. Entonces, y después de eso no ha habido mucho más en teoría de categorías. No quiero decir que se haya estancado, no es cierto, se ha seguido desarrollando, pero en realidad prácticamente todo está ahí, como en el Antiguo Testamento, ahí está todo, ¿no? Ya lo demás pues son desarrollos. Pero bueno, ahora, hay una cosa que el mismo MacLean llama precategoría. Es decir, ¿qué es? Fíjense, siempre que tenemos un objeto, nosotros, voy a pensar en una analogía de cocina, ¿no? Si nosotros queremos hacer, no sé, algún platillo que yo soy malo para cocinar, así que no puedo dar un ejemplo muy claro, pero digamos, yo quiero hacer un platillo y sé que ese platillo lleva carne de carnero, entonces pues primero busco una carnicería que me provea de eso, y además lleva comino y además lleva azafrán, pero necesito tomatitos cherry. Es decir, entonces me hago de todas las cosas y luego con eso genero mi platillo. Y después llega alguien y dice, oye, pero con esos ingredientes también puedes hacer tamales. Ah, pues tamales. Ah, pero también puedes hacer una pizza. Ah, pues hago la pizza. Es decir, puedo tomar todos esos ingredientes para hacer múltiples cosas. Es decir, ¿qué es lo que digo? Esos ingredientes generan cosas. En matemáticas así lo decimos. Tengo una estructura, quiero saber qué es lo mínimo que puedo tener de esa estructura para que la estructura se conserve. Pues sus generadores. ¿Ah? Entonces, una vez que tengo los generadores, pues ya con esto puedo partir para acá o para allá o para allá. Y si mi cantidad de ingredientes es infinita, pues ya la hice, porque puede ser tantas pizzas como quiera y tantas sopas como quiera y tantos pasteles como quiera, porque tengo todo de todo en el momento que lo quiera. Tengo los generadores. Oye, pero ¿sabes qué? Para hacer pudín te falta frutos secos. Se los agrego. Ya tengo mi conjunto de generadores, se acaba de ampliar con frutos secos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, empezamos. Tengo un vértice, una arista orientada, otros dos vértices y otra arista orientada. Y a ver, eso es una precategoría. ¿Ay, a poco? Sí. ¿Qué le falta para hacer una categoría? Pues tener las identidades. ¿Qué más le falta? La composición. Ya está. Pero eso es como demasiada información, ¿no? Porque, a ver, si yo tuviera, no sé, 5, y a lo mejor tuviera, pues no sé, digamos, también una flecha de regreso. Ahora imaginemos las identidades. Ahora las composiciones. Me falta espacio. Bueno, entonces quedémonos con los generadores. Esa es una precategoría. Le pongo las identidades, le pongo las composiciones y ya tengo una categoría. Ahora bien, esta gráfica dirigida que es mi precategoría, que tiene los generadores de mi categoría, pues todavía la puedo simplificar. Esto es lo que llamo un diagrama orientado de una gráfica orientada. Pero ¿qué tal que digo? A ver, no,
las flechas no me gustan, entonces todas las cosas se dirigen hacia arriba. ¿Para dónde va la flecha? Para arriba. No tengo ninguna otra, para arriba. Ah, pero si tengo otro objeto, pues si tienes un morfismo que vaya a ese objeto, pues tiene que ir para arriba. No hay para acá, todo va para allá. Ah, pues entonces, pero tengo una composición. Ah, pues adivínala, porque estas dos te generan la composición. Ah, pero aparte de la composición tengo otra. Ah, bueno, pues ponla. Y eso te va a generar una categoría. Esto se llama una digráfica o diagrama orientado. Esto se llama un diagrama de Hasse. Hasse es el nombre de un matemático que se le ocurrió simplificar las gráficas así. Y a veces es útil porque me permite ahorrar en tinta, pero además pues me aporta la información indispensable, la esencial, porque además la adivino. Aquí hay una identidad, aquí hay una identidad, aquí hay una identidad, aquí hay una composición que no estoy viendo, porque esta no es la composición. Este es un morfismo generador. La composición la adivino ahí, atrasito de esta. Igual que adivino la identidad. Esto es más o menos como este libro empieza a hablar de categorías. A ver, tomo una grafiquita y le agrego todo lo que te le tenga que agregar. ¿Cómo? Componiendo y además considerando las identidades. Esa es una categoría. Ejemplos de categorías. Bueno, ejemplos de las cosas que ya considero categorías. Por ejemplo, ¿qué tal si mi conjunto de objetos... perdón, antes de eso. Tengo la categoría, la colección de objetos. Nótese que digo colección y no digo conjunto. Y la colección de morfismos. Como ya vi, bajo la perspectiva de que los morfismos contienen a los objetos, pues yo puedo ver a los objetos metidos en los morfismos, ¿no? De manera que me ahorro los objetos y me quedo con los morfismos. Pero ¿qué tal que mi colección de... bueno, si esta cosa es un conjunto, entonces digo que esta es una categoría pequeña. No todas las colecciones son conjuntos. No todas las colecciones son conjuntos. Para que una colección sea un conjunto, requiere de satisfacer los 7 axiomas de Zermelo-Fraenkel. Bueno, en una de las teorías de conjuntos, hay más teorías de conjuntos, pero digamos en la teoría más difundida, que es de Zermelo-Fraenkel, pues tendría que satisfacer esos axiomas. De entre esos axiomas hay uno que se llama el axioma fundacional o fundamental, y es el hecho de que si A es un conjunto, entonces A no es un elemento de A. Fundamental. Pero esta propiedad, este axioma fundacional, en realidad el axioma es otra, esta es una consecuencia del axioma. Este axioma fundacional no se satisface en categorías, porque sí existe la categoría de todas las categorías. Entonces la categoría de las categorías es también una categoría, mientras que el conjunto de los conjuntos no es un conjunto. Si la colección de conjuntos existe, pero no es un conjunto. Entonces, si esta cosa es un conjunto, yo digo que esta es una categoría pequeña. Ahora, todas las subcolecciones de los conjuntos son conjuntos. Entonces, si este es un conjunto, pues este también. Entonces, me olvido de este porque ya me basta saber quién es este. Ahora, si yo tengo dos objetos, digamos X y Y una cierta colección de morfismos entre ellos, entonces a esa colección de morfismos la denoto así, los morfismos que van de X a Y. Esta es una subcolección de todos los morfismos, por supuesto, ¿verdad? Y esta tiene una estructura. Y puedo pensar, por ejemplo, en los morfismos de X a X, o sea, los automorfismos. Si este es un conjunto para todo X y para todo Y, entonces digo que esta categoría es localmente pequeña.
Entonces la categoría de los conjuntos no es una categoría pequeña, pero sí es una categoría localmente pequeña, porque la colección de todas las funciones entre un conjunto B y un conjunto A sí es un conjunto. Entonces no es una categoría pequeña, pero es una categoría localmente pequeña. Bueno, esa es una anotación al margen. Voy a continuar con lo que empecé, que fue, ¿se acuerdan del concepto de grupo? Entonces, si yo tengo una colección de objetos con un único elemento, todos mis morfismos pues van de ese elemento en ese elemento, de ese objeto en ese objeto. Esa categoría se llama monoide. Ahora, si yo tengo dos objetos y cada morfismo tiene una inversa, entonces yo digo que mi categoría es un grupoide. ¿Se acuerdan de que le quité el elemento de identidad? Pero si un grupoide es un monoide, pues es un grupo. Entonces un grupo lo puedo pensar como tradicionalmente, como un conjunto con una operación binaria, pero también lo puedo pensar como una categoría que es tanto grupoide como monoide. Juan José Ribaus, uno de mis profesores, que además era un muy buen amigo, solía decir, la matemática es como un cristal de roca. Uno puede girarlo, moverlo y ver a través de él por algunas de sus caras, pero si los mueve en otra dirección, pues puede ver a través de él por dos caras diferentes. Entonces, siempre hay muchas ópticas distintas para un mismo fenómeno. ¿Cuál es la óptica que me conviene? Pues la que me facilita ver las cosas, hacerlas fáciles, manejables, sencillas. Si yo quiero ver el grupo como un conjunto, pues lo puedo hacer. Eso es como lo hacía Galois, como lo hacían los matemáticos del siglo XIX. Pero si quiero verlo como una categoría, pues también puedo. Y en algunas ocasiones eso me puede resultar ventajoso. ¿Qué puedo borrar aquí? En la preparatoria me enseñan que una función es continua si los valores que están si los objetos que están cercanos tienen imágenes que están cercanas. Eso es lo que me dicen. Porque si yo tengo una gráfica que representa una función continua, la forma de reconocerla, no, este no pintó. La forma de reconocerla es que la gráfica no se rompe, ¿verdad? Digamos, eso de romperse con entrecomillado, porque pues nada se rompe, nada que sea abstracto se rompe. Entonces, digamos, esta función, por ejemplo, esta, no, tengo que exagerarlo un poquito más. Esta función no es continua en este punto, ¿verdad? Porque si bien es cierto, tengo valores que son argumentos que son muy cercanos, sus valores no están tan cercanos. ¿Ah? Entonces, eso representa la continuidad, que los argumentos que son próximos tienen imágenes que también sean próximas. Este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo argumentos cercanos, pues los valores también están cercanos, ¿verdad? Aquí está. Ese es lo que representa la continuidad. Y también me dijeron en la prepa que si yo tengo dos funciones, lo voy a pensar como un diagrama conmutativo. Me gustan mucho los diagramas conmutativos. F y G. Entonces, esta composición, G bolita F, me dijeron que si tengo dos funciones continuas que se pueden componer, la composición es continua. Eso desde la prepa me lo dijeron. Pero entonces eso quiere decir que la continuidad
es una propiedad categórica de las funciones. ¿En qué categoría? Pues en la categoría de los espacios topológicos, donde hay una noción de proximidad. Porque es lo que me da la noción de continuidad. La continuidad es una hija de segunda generación de la proximidad, ¿no? Proximidad y continuidad, entonces, en realidad son dos manifestaciones del mismo fenómeno. Entonces, en la categoría, ahora sí, es que yo soy adulto, entonces, en la categoría top, puedo componer. ¿Se acuerdan aquello que decía yo de la operación binaria? Compongo dos objetos y obtengo un tercero. Pero no solamente un tercero, sino que además un tercero de los mismos. Es decir, tengo dos funciones continuas, compongo y me dan una continua. No me pueden dar otra cosa. Podría ser que tuviera dos funciones que no sean continuas y obtener una continua, eso sí. Pero ese caso no me interesa en realidad. Entonces, estoy en la categoría top, donde los objetos son espacios topológicos, es decir, espacios donde hay una noción de proximidad, y donde los morfismos son aplicaciones continuas. Tengo una categoría de grupos, donde los objetos son grupos y los morfismos son homomorfismos de grupos. Tengo la categoría de los espacios topológicos, donde los objetos son espacios topológicos y los morfismos son aplicaciones lineales, transformaciones lineales. Pero también tengo muchas otras categorías. Por ejemplo, pues la categoría de los ordinales, ¿no? Donde tengo un ordinal y una relación de orden entre esos ordinales, que la puedo ver como una... ¿Qué cosa? El mío siempre está en sonido, así que... Tengo una de mis hijas, es cantante, entonces tiene un oído musical muy bien educado y nunca tiene sonido en el celular, pero siempre se da cuenta si le llaman. Un oído muy, muy fino. ¿Por qué esa? ¿Cómo le hace? Pues de educación musical, supongo. Pero si no tiene sonido, escucha la vibración. Aún si la trae dentro de su bolsa, y ven que las bolsas de las mujeres tienen de todo. ¿Usted no conocía a Juan Miguel? Creo que sí. Alto, moreno. De pelo largo, siempre traía un paliacate en la cabeza. Sí. Ese muchacho era todo un caso porque cargaba su mochila y decía, a ver, necesitamos unas tijeras. Ah, sí. Aguja e hilo. Ah, sí, aquí está. Pero prácticamente cualquier cosa que uno necesitara la traía él en su mochila. A ver, es que nos hace falta tal... Ah, no, yo tampoco. Entonces, pues háblenle a Juan Miguel. Bueno, entonces decía, entre los ordinales, pues hay una relación de orden. Y uno podría pensar, es que esta relación de orden es muy abstracta, ¿no? Simplemente digo que este es más chiquito que este. ¿Pero hay algo atrás de eso? Pues sí, que si este ordinal es, digamos, n y este es n más 1, entonces en realidad este está contenido en este. Porque este tiene a los elementos de 0 hasta n menos 1 y este tiene a los elementos desde 0 hasta n. Entonces siempre tengo una relación funcional. Ah, porque esto es una inclusión, ¿verdad? Entonces tengo f de n en n más 1, pues me manda f de 0, f de i en i. Claro, el último no tiene imagen, no es imagen de nadie, no le hace, no me importa. Entonces, ¿cómo lo quiero ver? Como una relación de orden, de inclusión, como una flecha que me da una gráfica, como una aplicación. Tengo todo un menú de opciones para trabajar con esos objetos. Voy a terminar hoy con parte de lo que trae el artículo Este artículo, ¿se ve ahí? Sí, este artículo no se alcanza a ver, ¿verdad?
empieza a trabajar la teoría de las categorías en la programación de una forma que realmente yo no me esperaba. Patches son los cambios que hay que utiliza, por ejemplo, GitHub para decir de una versión del código a la siguiente versión del código. Esos son los patches. Y define una teoría de las categorías en base a eso, en base a esos patches. Entonces, no sé si se los mandé o no. Cuando les mandé Todavía no he digerido bien el contenido. Hay una conferencia de eso, un chavo, donde expone el paper, que es programador, pues. Entonces, Yo no he visto el video, en parte por falta de tiempo, pero también lo he dejado un poquito de la desidia porque me dice que es la explicación del artículo para programadores. Entonces, pues yo no soy programador. En realidad, lo que esperaría es que un programador me explique el contenido del artículo, al revés. Pero bueno, prometo ver el video. El asunto es que hay ciertas partes del lenguaje que me resultan un tanto incómodas. Y me dice que si el artículo no tiene errores, entonces yo no estoy entendiendo completamente el contenido. Habla de categorías monoidales y sin embargo esas categorías tienen más de un objeto. Entonces, o lo que yo entiendo es que tiene más, a lo mejor no es cierto, ¿no? Lo que yo entiendo es que tiene más de un objeto. Entonces, hay ahí algunas ciertas cosas que no me acaban que no acabo de entender. Entonces quiero entenderlas mejor. Pero voy a comentarles así muy rápido lo que traen las primeras páginas de este artículo. Habla de segmentos iniciales. Para este autor, un segmento inicial es precisamente lo que yo llamo un ordinal. Es decir, el segmento inicial n tiene n objetos y esos objetos son justamente los ordinales previos. Él, insisto, el autor le llama segmento inicial. Yo le llamo ordinal. En realidad no es corchete n, es n en la notación de von Neumann. Y entonces dice, bueno, yo tengo una función f que va de ese segmento inicial, lo voy a escribir como von Neumann lo haría, en una colección de líneas. Y hasta donde yo entiendo, estas son líneas de programación. Líneas de código. Son líneas así. Entonces, lo que este señor dice, a ver, tengo f de 5 es la línea L. Eso quiere decir que de una colección inicial de líneas, voy a mover las líneas de la 5 en adelante y la L la coloco ahí, en el número 5. Entonces todas las demás ya se movieron. Pero como esta cosa es una función, f de 8, digamos es m, entonces la que era 8 ya es 9. Entonces en realidad esta línea m la voy a colocar en lugar de la 9 y la 9 se va hacia adelante. Y entonces estás agregando líneas de código a la siguiente versión de Git. Y entonces esto lo va a transformar en alguna otra categoría. Pero ya se los platico después, una vez que ya lo entienda bien. Pues no sé si aquí hay preguntas o alguna otra forma de interacción. Que no sea física. Pasa. Mencionaba que hay un grupo con elemento neutro, Ajá. inverso y es asociado. No, inversos. Inverso. Y en la categoría que tiene los objetos y los morfismos que se pueden componer, la composición podría ser, bueno, composición es la operación binaria y el morfismo que va de un objeto a sí mismo es el objeto neutro. Es un objeto neutro. Y los inversos, ahí cuáles serían. Es que todo depende de las... Es que a lo mejor fue mucha información para un solo día, ¿verdad? Estoy pensando.
Sí, a lo mejor sí cometí el error de dar demasiada información en una sola sesión. Sí, bien, a ver. Olviden desde la punta. No, pero está bien, porque eso me dice que debo moderar la velocidad. Ok, está bien. Bien, voy a poner un ejemplo. Hay un teorema en teoría de grupos que es un teorema tan famoso como sencillo. Es el teorema de Cayley. ¿Qué dice el teorema de Cayley? Todo grupo es subgrupo de un grupo de permutaciones. ¿Qué es una permutación? Voy a pensar en un segmento inicial, en un ordinal, el ordinal n. Bueno, n más 1. No, n, está bien n. Entonces, tengo este conjunto y tengo todas las biyecciones posibles de él en él mismo. Entonces, si por ejemplo construyo una categoría, no es un buen nombre para esa categoría. Este es un buen nombre para esa categoría. Una categoría con este objeto como único objeto. Recordemos que un grupo es un grupoide que es monoide. Entonces, primero necesito un monoide, que nomás tengo un objeto. Ese es el único objeto. Que los morfismos, pues son biyecciones de este objeto en él mismo. Entonces son todas las permutaciones de n en n. Este es lo que tradicionalmente en los libros de texto de álgebra abstracta se llama el grupo de permutaciones, que es, pues, biyecciones. ¿Cuántas hay? Pues digamos, si tomo el primer elemento, que es 0, ¿cuántas permutaciones, cuántas imágenes puede tener? Pues n. Pero si tomo al 1, ¿cuántas? ¿Es esto? Ajá. Pues n menos 1, porque ya tomo n por n menos 1. ¿Y el 2 cuántas? Pues así sucesivamente. Entonces, el número total de permutaciones que tengo es n factorial. Son todas las que tengo. Pero entonces tomo un grupo finito con una cantidad finita de elementos. Este es un grupo. Y tomo uno de estos, le llamo X. Y voy a tomar todos los productos de este con cada uno de estos. Este es uno de estos, pero viaja de incógnito. Entonces G, pues es el mismo conjunto, nada más que ahora pues voy a mover los elementos. Es X por G0 hasta X por Gn menos 1. Entonces, este objeto es uno de estos. ¿Cuál? No sé. Pero lo que me hace la multiplicación por este es permutarme los objetos. Con esta multiplicación es una multiplicación aritmética. ¿Esta multiplicación qué hace? Es la operación binaria de G. No sé cuál es. La expreso así por economía notacional, porque podría poner asterisco, estrellita, circulito, más, menos, por, lo que sea, ¿no? Es una operación binaria, en notación multiplicativa. ¿Sí? ¿Me explico? Ya ahí ya está pensando como programador, ¿verdad? Pues, ¿cuál es? ¿Cuál es la operación? Pues, ¿cómo le escribo? Como matemático uno dice, es notación multiplicativa, notación multiplicativa significa yuxtaposición. Entonces ya, me olvido del símbolo. Pero este me permutó los elementos. Entonces, por eso, cada multiplicación me permuta todos estos elementos. Porque si X por GI es igual con X por GJ, como todos estos tienen inverso, pues multiplico por X inversa y entonces tengo que GI es GJ. Entonces no puede ser diferente. La multiplicación me permuta todos los elementos. Por eso cada grupo es un grupo de permutaciones.
porque este grupo de permutaciones, esta categoría, pues me engendra todos los grupos que tengan como conjunto subyacente a este conjunto, o alguno que se le parezca. Por ejemplo, si n es 4, pues podría pensar en los complejos 1 menos 1 y menos i, ¿no? ¿Sí queda claro? Si no necesariamente 0, 1, 2, 3, pero sí, pero estos otros 4, o algunos otros 4, ¿no? Yo me quedé atorado acá. A ver, si tenemos X pertenece a este conjunto, ¿verdad? Este es el conjunto. Sí. Entonces estamos diciendo, si Xochitl pertenece al conjunto de humanos de Zacatecas, si Xochitl se reproduce con un humano de Zacatecas, pues me da otro humano, efectivamente. Pero lo que estamos diciendo es que ese nuevo humano, que es este nuevo humano que está, ya existía aquí, ¿no? O sea, A eso iba. Si esto, digo, son los humanos de Zacatecas del 5 de abril de 2019, entonces ya tengo elementos que no están aquí. El que nació en diciembre ya no está ahí. Pero si considero a todos los humanos nacidos en Zacatecas en cualquier momento de la historia, pues sí, ahí sí. Suponiendo que Zacatecas fuera confinado. Es decir, porque ¿qué tal que puede salir a Aguascalientes, pues. dos zacatecanos se van a Guanajuato y pues ya, se rompió el asunto, ¿no? Por eso hay cosas curiosas. Una de las el teorema del equilibrio de Nash es un teorema fabuloso, pero es tan fabuloso como inútil. Porque el teorema del equilibrio de Nash dice, en una economía cerrada, siempre hay un equilibrio de Nash. ¿Dónde hay una economía cerrada? Pues, el planeta. Exacto, el planeta. O sea, pues es que más bien el problema está que pensamos que no vivimos en una economía cerrada cuando sí. Sí, pero es la única. Exacto. ¿Esa es la única economía cerrada? Y esa es la que nos deberíamos de preocupar, el calentamiento global. O sea, es porque actuamos como si la economía fuera abierta. Pues yo soy Chile, yo puedo contaminar todo lo que quiera. Pues, pero no, el humo que estás haciendo te está afectando. Digo, si uno extrapolara todo eso a la convivencia entre seres humanos, pues lo que necesitamos es un parlamento mundial, ¿no? Sí, y estaría bien. Porque no bastan los gobiernos nacionales. Exactamente. Y a mí me encanta, por ejemplo, en Star Trek, en todas las películas de ciencia ficción, es lo que hay, ¿no? Es un parlamento global que... Pero, bueno, los gringos les gusta pensar que ellos... Texas es único, a diferencia de todos Estados Unidos es diferente de todos ellos. Sí, ya yendo a lo cotidiano, pues es la mentalidad absurda que nos hace ser tan malos ciudadanos, ¿no? Tiramos una botella a la basura pensando que como está a 100 metros de mi casa no me va a afectar. Exactamente. Pero al final sí. Terminamos comiendo plástico. Bueno, perdón, su pregunta ya me hizo pensar que hay que ir más despacio. Entonces, pues sí, vamos a ir más despacio. Pero sí, ya me di cuenta que no fui suficientemente claro. Y hay que pensar mejor la exposición para, como dijo el Quijote, ¿no? Despacio porque hay prisa.